investigación. Y entre los proyectos que se han destinado desde Guipúzcoa a investigación, pues ya veis que hay desde cáncer de pulmón, cáncer de mama, por citar algunos. Bueno, pues está el de Jesús Bañales, el doctor Bañales, que se hace en Biodonostia. Ander le conoce, ¿verdad? Es sobre cáncer de hígado y hablaríamos del reto de 2019 del doctor Melero en la Universidad de Navarra, por citar uno, en cáncer de mama. Son los proyectos que se financian desde AECD Guipúzcoa. Tenemos dos investigadores y tenemos una persona que viene en nombre de Osakidetza para hablarnos de los trasplantes. Me gustaría presentaros en primer lugar a Sergio Arana, que es muy probable que algunos de vosotros o de vosotras le conozcáis. Él es de Irún, estamos hablando de talento y estamos hablando además de talento local. ¿Cómo resumir este currículum, extenso currículum? Pues podríamos decir que Sergio Arana, que como decía juega en casa, que es de aquí, de Irún, ingeniero en automática y electrónica industrial, doctor por Tecnum, trabaja en CEIT como director de biodispositivos, experto en microsensores, eso se nos hace tal vez algo más familiar. Hablaríamos de 30 proyectos de investigación, 90 publicaciones en revistas y actualmente es el coordinador del Grupo de Salud Digital y Dispositivo Médico de Biociencia Salud, en lo que está ahora mismo metido Sergio Arana. Sergio, te voy a pedir que utilices aquel micrófono, si no te importa, y tal vez la primera pregunta. ¿Cuál es tu vinculación con la investigación oncológica, la investigación con cáncer? Bueno, pues como decías, yo lidero un grupo de investigación. Más que en microsensórica, es en microdispositivos, lo que sería un poco el mundo pequeñito, ¿no? Entonces, cuando juegas en ese tamaño, en el mundo microscópico, pues el funcionamiento a nivel celular, las células tienen tamaño de micras, son muy pequeñitas, ¿no? Entonces, el territorio de juego en el que estamos es muy propicio para trabajar con células sanas y no sanas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de células que han mutado, que son origen de cáncer, pues en los dispositivos que hacemos se manejan muy bien. Entonces son unos entornos en los que controlamos muy bien todas las variables que están alrededor y podemos analizar muy bien cómo se produce el cáncer, cómo se expande, los procesos de metástasis, fármacos antimetástasis, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, empecé yo allá por el 99, cuando acabé la carrera, en el mundo de la bioingeniería, y poco a poco pues he ido trabajando cada vez más y bueno, pues a día de hoy tenemos prácticamente la mitad de nuestra actividad se centra en cáncer. Eso te iba a decir que cuánto porcentaje, la mitad estamos hablando, es algo que tiene su parte vocacional, es decir, tú eliges y dices, oye, me gusta investigar sobre esto porque tiene un rédito social o viene indicado por otros factores. Sí, a ver, al final pues haces cosas que son válidas y que son útiles y que repercuten al final en un beneficio de los pacientes, ¿no? Entonces, es muy reconfortante, la verdad, porque pues yo como ingeniero pues tengo compañeros que están trabajando con máquinas, ¿no? Que bueno, pues está bien, pero trabajar con personas siempre es mejor, ¿no? Entonces, pues bueno. Y cuando tienes que explicar un proyecto de investigación oncológica, cuando tienes que explicar a qué te dedicas, pues lo voy a por ejemplo, a nuestro público, ¿no? Voy a intentar, tengo 4 ejemplos de cosas porque lo que veis ahí, ¿no? Biodispositivos y MEMS, ahí en la pantalla, pues así a priori dice bastante poco, ¿no? Pero bueno, he traído 4 ejemplitos de 4 trabajos que hemos hecho, bastante recientes todos ellos, y yo creo que se entiende bien un poco lo que hacemos y cómo aportamos un poco lo que podemos en esta enfermedad, ¿no? De hecho, además, uno de ellos es financiado por la ESF. Fue financiado hace 4 años. Sí. Entonces, bueno, pues este primer ejemplo que traigo es un dispositivo que al final lo que pretende es analizar el comportamiento celular, pero de manera individual. O sea, normalmente los estudios celulares se hacen de manera poblacional. Tú sacas a una persona unas células, haces un cultivo y analizas el comportamiento ante un fármaco de esas células de esa persona, pero las utilizas como si fuese una población, todas iguales. Y se entiende de manera generalizada que todas se van a comportar igual, y no es así. Hay una parte pequeñita, si se ve aquí o sea, si el comportamiento celular medio sería pues algunas tienen un comportamiento así y otras así. Quiero decir que unas responden muy bien, por ejemplo, a un fármaco y otras responden muy mal. ¿Y por qué? Células que van por libre. Sí, pero todas de la misma persona, ¿eh? O sea, mismo paciente, todas las células iguales, y hay ciertas células que responden muy bien y ciertas células que responden muy mal. Entonces, hablando con los médicos decían, ¿por qué? ¿Por qué no todas, o puedo hacer yo que todas respondan igual de bien
si son del mismo paciente, ¿no? Entonces empezamos a darle un poco a la cabeza y lo que desarrollamos fue este dispositivo que está aquí. Para que os hagáis una idea, ese tamaño, no sé si se llega a ver, tiene 24 milímetros por 16 milímetros. Es una cosita así aproximadamente. O sea, como este tapón, más o menos, el dispositivo este que está aquí. Entonces lo que lleva dentro, eso azul que está ahí arriba, es un canal que se ve aquí, que tiene unas trampas microscópicas, ¿vale? Si veis el tamaño de esto, estos son 500 micras. A priori tampoco dice mucho, pero si os digo que el tamaño de un pelo son 50, el diámetro de un pelo nuestro son 50 micras, pues ese canal tiene aproximadamente como 10 pelos de una persona puestos uno al lado del otro, ¿vale? Y esas trampas que tienen ahí, más o menos, la anchura que tienen, pues son en torno a 50 micras, más o menos, el tamaño de un pelo. Y esto lo hacemos nosotros, ¿puedo tocar? Sí. En estas la línea que trabajamos nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, pues en esas trampas que les ponemos a las células, lo que hacemos es, las células de un paciente las hacemos pasar por ahí y las atrapamos. Esto que está aquí son células de una persona que se han atrapado en esas trampas. Y lo que hacemos es pasar un fármaco, ¿vale? De manera que aquí veis cómo este fármaco va pasando, en función del flujo que yo meto por esos agujeros, se va haciendo más grande o cubre más zona o menos zona. Con lo cual yo puedo estar tratando, por ejemplo, estas primeras células, pero no aquellas. Y entonces voy viendo en tiempo real cómo esas células están respondiendo al fármaco, si se mueren, si no se mueren, si se reproducen. Y una vez que yo he visto cuáles son las que me interesan, las extraigo por esos tubitos laterales que hay arriba, las puedo extraer y analizarlas y entender por qué de ese paciente esas células responden mejor. De manera que yo puedo incentivar ese mejor comportamiento. Si lo he entendido bien, Sergio, sacas cada célula de forma independiente, a cada una de esas células que tienes atrapadas les pasas un fármaco y aquí ves que el comportamiento es diferente cada una de ellas. Y dices, me interesa esta. Si yo lo que estoy buscando es un fármaco que mate, por ejemplo, solo las células cancerígenas, puedo ver que hay células resistentes y células que no. Entonces voy a ver muy bien qué células se han muerto y qué células no. Y me interesan las que se han muerto, porque han respondido bien al fármaco. Entonces, bueno, pues una forma de entender a nivel, lo que se llama single cell analysis, ¿no? El estudio a nivel individual de las células, ¿no? Y lo que busco es, en ese paciente, incentivar ese comportamiento celular, ¿no? Para que el paciente responda mejor al fármaco. Y si me lo cuentas así, son años de... Pues esto es una tesis doctoral de una persona de 3 años de trabajo. Así que sí, es largo, ¿no? Este es un ejemplo, ¿verdad?, de proyecto. Seguimos con otro. Vale, este proyecto es muy curioso y responde... bueno, muchas cosas en ciencia salen de cosas muy raras, ¿no? Entonces, yo, entre otras cosas, también soy embajador de Donosti, me nombraron embajador de Donosti y nos suelen organizar unas cenas pues un poco para hacer un poco de networking y tal, ¿no? Y estaba en una cena de estas hablando con un investigador de la UPV que hace unos pelos magnéticos para brújulas de móvil, o sea, nada que ver con nada de cáncer. Y hablando en la cena, pues a la tercera copa de vino empezamos a dar vueltas, ¿no? Y esto y tal, y él quería aplicar esto en medicina. Y yo había leído en su momento que las células cancerígenas responden muy bien a un tratamiento de hipertermia. Si tú calientas un poquito las células, un tumor, las células cancerígenas se mueren. Se mueren antes que las células sanas y lo puedes mitigar, ¿no? Entonces lo que hicimos fue desarrollar una plataforma microfluídica. Ahí veis eso que tiene en la mano, esta es una chica del grupo, esta fue la chica que estuvo trabajando en el proyecto de la ECC. Ese chip que tiene ahí es una plataforma en la que le hemos puesto estos hilos magnéticos por encima. Entonces meto unas células en esa plataforma y las cultivo, como si fuese un tumor, y las dejo ahí. Y por inducción magnética, sin necesidad de conectar ningún cable, yo induzco una corriente eléctrica en ese cable y caliento ese tumor, ¿vale? Y aquí veis la respuesta, que es una pasada. Las células sanas responden muy mal, no se mueren, o sea, aguantan muy bien, y de estas, de las células cancerígenas, solo queda el 15%. O sea, del 100% que había, cuando yo le aplico ese tratamiento de hipertermia, esas células se mueren. Solo las cancerígenas. Entonces, por ejemplo, con la quimioterapia o la radioterapia, que al final es muy intrusivo y acabas dañando todo el tejido alrededor, esto es un tratamiento muy focalizado, de manera que puedes atacar solo a las células que realmente son malas. Entonces, bueno, esto lo hemos implementado a nivel de laboratorio y ahora lo que estamos haciendo es parches, por ejemplo, para cánceres de piel, en el que tú puedas poner un parche y atacar solo las células que han mutado, ¿no? Que son origen del cáncer, ¿no?
Entonces, es un proyecto curioso porque nace de eso, de una cosa que en principio nada tiene que ver con el cáncer y bueno, pues dándole un poco al tarro, pues salen cosas chulas, ¿no? De hecho, hemos publicado, nos han dado un montón de premios con este proyecto y la verdad es que está muy bien. ¿Y en qué fase está? Pues estamos trabajando con los oncólogos para ver un poco en qué manera podemos... claro, el parche es fácil, ¿no? Pones el parche y lo pones. Estamos viendo ahora cómo hacer esto de manera que se pueda introducir con una cánula, por ejemplo, estos parches de microhilos. Estos son microhilos, son mucho más finos que un pelo. Situarlos en donde está el tumor y entonces desde fuera, tú lo insertas una vez y ya desde fuera puedes ir radiándolo que es un campo magnético, no tiene... Es totalmente inocuo, nada. Es como si pasas por un arco de seguridad del aeropuerto, básicamente. Entonces se calienta un poquito, con que llegues a 40 grados prácticamente, que es un poquito de fiebre, ese tumor va a remitir sí o sí solo con ese efecto térmico. Es una cosa muy curiosa. ¿Se está experimentando? ¿Es realidad? ¿Está el parche ya? No he traído las gráficas un poco porque era un poco mucha gráfica y poco dibujo, pero sí, el efecto está totalmente comprobado y ahora estamos un poco en ese paso de ver cómo ese efecto que se ha comprobado a nivel de laboratorio podemos implementar en diferentes tipos de cáncer para que... Mama, por ejemplo, es un ejemplo muy claro porque es un cáncer bastante superficial al que se accede muy fácil y sería un primer ejemplo en el que estamos trabajar. Vamos con otro ejemplo, si quieres. Tú córtame, que yo... No, tranquilo, vamos bien. Este es el que nos has enseñado. Este es un dispositivo que trata de estudiar el concepto de metástasis, ¿no? Sabemos cuando un paciente de cáncer escucha la palabra metástasis, pues echas a temblar, ¿no? Porque es cuando el cáncer se está extendiendo y entonces ya pues tiene una mala terapia, ¿no? Entonces, lo que buscábamos... Perdona, Sergio, que estamos... No se nos cae. Bueno, entonces lo que buscábamos con este trabajo era hacer un estudio del efecto de la metástasis y cómo buscábamos fármacos que pudieran pues disminuir ese efecto, ¿no? Si tú el cáncer lo tienes localizado es relativamente fácil de tratar. Luego será más o menos virulento, pero es tratable. Cuando ya es un proceso de metástasis por medio, ya no se puede tratar, lo tienes en diferentes órganos y la cosa se complica muchísimo, ¿no? Entonces lo que hicimos aquí es, esto no sé si se aprecia, aquí hay 3 canales, un canal por aquí, un canal por aquí y un canal central más finito, ¿no? Lo que hacemos es, aquí metemos células de un paciente cancerígenas que están en proceso de metástasis. Aquí metemos un gel que simula un tejido corporal, simula tejido óseo, tejido cerebral, tejido pulmonar, también colaboramos con un grupo que lo que hacía era diseñar ese gel de manera que simulara esas propiedades mecánicas del gel. Y aquí lo que metemos es unos nutrientes, la merienda de las células, ¿no? Entonces, estas células, que yo las pongo aquí, huelen la comida. Van hacia allá. Es una pasada, es que es una cosa... entonces, las células entran por estos, aquí son unos postes, entran por esos postes que son estos de aquí y hacen ese proceso de metástasis y van hacia el nutriente. Yo entre medio de este gel he inoculado el fármaco antimetástasis. Entonces puedo analizar si estas células están pasando o no aquí y así evaluar el efecto del fármaco, ¿vale? Entonces lo que veis aquí son un montón de... Perdona, ¿y el fármaco estaría? El fármaco va bebido en el gel. Vale. O sea, yo ese gel que he creado de manera artificial para simular un tejido, porque yo quiero analizar la metástasis en cáncer en nuestro enfantino, por ejemplo. Vale, pues cojo un gel que simula el tejido del hueso de niños, que tiene unas propiedades mecánicas, un modelo de Young, un modelo de elasticidad concreto, lo meto aquí, lo gelifico dentro y además he inoculado ese fármaco que yo quiero analizar. Y meto las células y les dejo correr y veo qué pasa. Si el fármaco no funciona, todas las células van a pasar al otro lado, llegan a la meta. Si el fármaco tiene efecto, los bloquea. Y se mueren por el camino. ¿Podemos ver eso? Sí, entonces el vídeo, no sé si lo tienes por ahí. Entonces estos son las celulitas que están ya dentro del canal. ¿Me vas a ayudar? No, pues este es... Es un vídeo es muy cortito, no se ve... Vale, ahí veis las células, no sé si se aprecia cómo se están moviendo. ¿Veis que están aquí las células moviéndose? Estas células están dentro de ese gel y están migrando dentro del gel de un lado al otro, ¿no? Pues probablemente pues irá de aquí a aquí. O sea, la comida está en un lado. Eso es. Y las células van por dentro de ese gel, además en forma tridimensional, van haciéndose hueco, ¿no? Como si fuese un hueso de un niño en este caso, hacia el otro lado, ¿no? Entonces, pues lo que podemos evaluar es, ¿veis cómo se está moviendo? Por ejemplo, aquí arriba veis cómo se mueve, ¿no?
las ves en tiempo real, esto está sacado con el microscopio que tenemos en el laboratorio, y ves cómo las células se van dividiendo, van creciendo y van generando esa metástasis, que en vídeo es muy bonito, pero es un problemón, ¿no? Porque es cuando esas células realmente ese cáncer se va a expandir por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, pues esto nos ha permitido, colaboramos en este caso con gente del Hospital Universitario de Encima de Pamplona, y han desarrollado una nueva gama de fármacos para tratar de mitigar el efecto de la metástasis, ¿eh? Vale, y el último ejemplo, este proyecto es el que se financió con fondos de la EFC, trabajamos en nuestro programa infantil y lo que buscábamos era nuevas formas de dosificar el fármaco, ¿no? Entonces, lo que buscábamos era unas nanopartículas poliméricas que dentro de esa nanopartícula llevan el metotrexato, que es un fármaco que funciona muy bien contra el sarcoma infantil, ¿no? Entonces, esas nanopartículas las tomas vía oral. Lo que tienen que llegar al intestino, pasar la pared del intestino, llegar al torrente sanguíneo y como los tumores normalmente están muy vascularizados, es donde más se depositan luego esas nanopartículas. Una vez que se depositan, se disuelve la corteza de las nanopartículas y el fármaco se libera. Entonces, el problema que se encontraban las personas de farmacia que estaban desarrollando el fármaco embebido en las nanopartículas es que no podían evaluar cuánta dosis realmente estaba tomando el paciente vía oral y cuánto llegaba realmente al tumor, ¿no? Que es un poco esto, ¿no? Esto es el intestino, vienen las células por aquí, atraviesan la pared del intestino y llegan al tumor, ¿no? Entonces lo que nos pidieron es, bueno, vosotros podéis hacer un dispositivo que simule un poco esa pared intestinal para que yo pueda analizar o rediseñar esas nanopartículas para que sean más pequeñas, más grandes, más ligeras, más lo que sea, para que atraviesen mejor la pared y a una dosis concreta lleguen más al tumor. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces lo que hicimos fue desarrollar este dispositivo, que son dos cámaras microfluídicas que llevan en medio una membrana. Esta membrana también está diseñada simulando la pared intestinal, ¿vale? Tiene unas propiedades, unos tamaños de poro. ¿Esto es pequeñito o tiene el tamaño del intestino? Aproximadamente 10 por 10 milímetros, vale. Una cosita así, claro. Siempre hay por la cabeza en tamaño microscópico, ¿no? Aquí hay un cultivo celular dentro que está vivo y está funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En ese cultivo son dos cámaras, os decía, una por arriba y una por abajo, y en medio está esa membrana que simula ese tejido intestinal. Metemos las partículas por arriba, en esa membrana hemos crecido células intestinales de una persona, de líneas de una persona, y evaluamos cuántas de esas nanopartículas acaban llegando a la parte de abajo. Entonces podemos evaluar muy bien cuánta dosis he metido yo por arriba, cuánta está llegando abajo y entonces optimizar cómo ese vehículo está llegando de mejor manera al paciente, ¿no? Y optimizar ese tratamiento. Y bueno, pues lo mismo, este proyecto la verdad es que ha funcionado muy bien y ha permitido pues, generar unos fármacos contra el sarcoma pues, mucho más eficaces. Antes de dar paso a Ander, y yo creo que estamos en tiempo, pero rápidamente, de todo esto que nos has contado, la gente se preguntará eso. ¿Cuánto de esto llega a las personas? Pues es un proceso muy largo porque todo lo que es la validación clínica pueden ser años, pueden ser 5 años, 6 años, entonces tarda mucho. Cosas que están patentadas, muchas de ellas, que es el primer paso, ¿no? Primero hago la patente y a partir de ahí empiezo a hablar con las farmas, empiezas a hablar con los médicos, a hacer estudios clínicos. Entonces, este medicamento está ya en fase clínica, lo que son las nanopartículas. La hipertermia, estamos ahora con los médicos, viendo un poco cómo hacerlo llegar para hacer unos estudios buenos clínicos también para poder desarrollar el producto. Y el primero era un estudio más celular, no iba tanto a un nuevo fármaco, un nuevo medicamento, sino más a entender un poco cómo el cuerpo responde de una mejor manera al problema, ¿no? Y el otro, el de las células que pasaban de un lado a otro, pues lo mismo, ese nos ha permitido desarrollar esa línea de fármacos que desconozco cómo está porque lo pasamos ya a los médicos y han seguido trabajando ellos y lo que pasa es que son tiempos largos. Desgraciadamente son tiempos largos en tiempo y en dinero. Hace falta muchos fondos para hacer un estudio clínico bueno. A ver si nos da tiempo a debatir entre vosotros para hablar del dinero también, porque ese es otro de los problemas. Ander Sáenz, que también juega en casa, os voy a pedir que os paséis el micrófono. Que, bueno, por resumir el currículum también extenso de Ander, que es muy joven. ¿Cuántos años tienes, Ander? Pues ahora 27. 27 años.
La Universidad de Navarra actualmente está realizando un doctorado en la Universidad del País Vasco, graduado en bioquímica, biomedicina, hablaremos también de biología molecular, 8 publicaciones y hablamos también de congresos nacionales, de internacionales, ahí están hasta Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, y con premios, ¿verdad, Ander? Meteórica la carrera hasta ahora, ¿no? De momento no tengo tantas publicaciones aquí como Sergio, pero bueno, con lo poco que está en la investigación sí que estoy muy contento. Creo que son bastantes y buenas las publicaciones y además el trabajo... Perdona, publicaciones es cuando tienes un logro y lo das a conocer, ¿no? Eso es, publicaciones al final es cuando tú pones en papel, digamos, o das a conocer a la comunidad científica el trabajo que has hecho para explicarlo, para que quede ahí, para que otros puedan aprovecharse de él y seguir investigando y agrandar todo este mundo que es la ciencia, digamos. ¿Se puede vivir de la investigación? Se puede vivir, pero requiere mucho trabajo, mucho sacrificio y te tiene que gustar muchísimo porque es algo que tienes que estar continuamente aprendiendo, leyendo, formándote, es algo continuo, para siempre. O sea que yo creo que sí, pero requiere esfuerzo. ¿Se vive bien? Eso es cosa, ¿verdad? Se vive bien, de vez en cuando, hay momentos de mucha tensión, pero cuando realmente consigues algo bueno y consigues publicarlo, pues obviamente, si eso funciona, pues es una alegría muy grande la que te lleva. Acércate un poquito más al micrófono, Ander, si no te importa. Me vas a contar algún proyecto en el que estás tú metido, pero ¿por qué la oncología? ¿Por qué el cáncer? Pues a mí desde siempre me ha gustado todo este tema de la oncología. Empecé ya en la universidad. Tuve un profesor muy bueno en la universidad que nos enseñaba la asignatura de oncología y me gustó muchísimo, decidí hacer el trabajo de fin de grado con él y todo empezó ahí. Empecé el trabajo de fin de grado con él, luego en el máster también seguí con la oncología y ahora mismo estoy haciendo el doctorado en oncología porque es algo que me apasiona y que además creo que necesita de mucha investigación y que tenemos que seguir haciendo. Venga, pues vamos ahí, ¿te parece? Ander. Perfecto. Bueno, me has presentado muy bien, vengo de Biodonostia, un centro de investigación que está cerca del hospital universitario y aquí tenéis una foto de mi grupo, que es el grupo de oncología celular, dirigido por el doctor Ander Mateu. Entonces, nosotros en el grupo tenemos varias líneas de investigación, tenemos líneas oncológicas y líneas de envejecimiento también. En envejecimiento hay proyectos muy interesantes, estamos ahora mismo con un proyecto de centenarios para ver cómo es posible que esas personas vivan tanto, ¿no? Y también. Y luego en el tema de la oncología tenemos varias líneas. Tenemos una línea de tumores gastrointestinales, una línea de tumores pediátricos, donde estudiamos medulloblastoma principalmente, que es un tumor de cerebelo, y luego está la parte de tumores cerebrales adultos, el glioblastoma, que es donde estoy yo un poco metido. Entonces, yo estudio el glioblastoma, que es un tumor adulto cerebral, el más común. Es muy agresivo este, ¿no? Y muy agresivo. Es un grado 4, según la OMS, de agresividad. Y bueno, los tratamientos para este tumor únicamente son la resección quirúrgica, el tratamiento con radioterapia y quimioterapia, y no tiene más. La verdad es que el tratamiento, la resección quirúrgica, que es el tratamiento habitual, funciona muy bien y se puede ver que una vez hecha la resección quirúrgica, pues desaparece el tumor. ¿Esto qué es, Ander? Esto sería el tumor dentro del cerebro. Pues si pasas al siguiente, aquí tendríamos la resección quirúrgica, donde aparentemente el tumor ha desaparecido y todo va bien, se le puede dar quimioterapia para intentar eliminar todas esas células residuales. Sin embargo, el problema de este tumor, si le das a la siguiente, es que siempre los pacientes recaen. Y la supervivencia de este tumor, una vez diagnosticado, es de un año, más o menos, de media. O sea, el pronóstico es muy desfavorable. Entonces, bueno, nosotros estamos un poco investigando por qué, ¿no? Entonces, supervivencia media de un año. Hemos visto, bueno, y se ha descrito que existe una población de células, conocidas como células madre tumorales, que tienen unas características muy especiales. Son células que son capaces de resistir la quimioterapia, son células que están como durmientes en el tumor y células que normalmente quedan ahí y son las responsables de la recurrencia del tumor. Entonces nos interesa estudiar esa población celular en específico. ¿Qué genes expresa? Caracterizarla bien. Y lo que estamos haciendo en el proyecto en el que estoy trabajando pues es caracterizar las células, ver qué genes expresan, intentar silenciar esos genes y de alguna forma intentar utilizarlas como diana terapéutica para eliminar el tumor. O al menos para que la resección quirúrgica junto con una terapia
dirigida frente a ese tipo de células específicas sea suficiente para que al menos no haya la recurrencia y por lo menos alarguemos la vida de las personas, ¿no?, con este tipo de cáncer. Entonces, en general, ese es nuestro proyecto. Que no haya una recaída. Eso es. Que pueda aguantar más de un año. Eso es. Que pueda alargarse el tiempo. Y que no haya una recaída nunca. Ojalá se quitase todo el tumor, una resección quirúrgica, se eliminasen todas estas células que son las que, digamos, promueven la recurrencia y ya nunca más vuelvan a aparecer. Sería como una especie de intentar hacer una terapia combinatoria entre la resección y el tratamiento para eliminar estas células específicas. ¿En qué fase estáis? ¿Cómo está? Pues, la verdad, ¿Qué de lejos o cerca está de la realidad? Esto es parte de mi tesis, pero se lleva trabajando en Biodonosti con estas células y con diferentes factores que son importantes para el mantenimiento de estas células desde hace tiempo. Entonces, ya hay publicaciones, también se trabaja con empresas que diseñan fármacos específicos frente a estas células, que ahora mismo está en fase de encapsulación de fármacos en nanopartículas, porque claro, el tumor cerebral es un tumor que está en el cerebro, es una zona muy difícil de acceder. Hay una barrera que se llama la barrera hematoencefálica que protege al cerebro de sustancias, de virus, etc. Entonces, que un fármaco también llegue hasta ahí es muy difícil. Entonces, ahora estamos intentando centrarnos más en que el fármaco llegue a esas células. Y de momento, pues, estamos trabajando, como te digo, con una empresa y la idea es que si todo va bien y tal, pues que eso pueda pasar a una fase más avanzada que podrían ser pues ensayos clínicos o pues. Entiendes la pregunta, ¿no, Ander? Te lo hará mucha gente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, imagino que es una de las preocupaciones también de vosotros, ¿no? Cuando estáis investigando, yo esto quiero que vaya rápido, ¿no? Claro, siempre se habla del típico concepto de investigación translacional, que lo que se investigue en el laboratorio pase a la clínica. Eso es lo ideal, pero como decía también Sergio, es un proceso muy difícil que requiere de muchos años, de muchas validaciones, de que se teste la toxicidad, de la eficacia, o sea, muchísimas cosas que pueden hacer que un fármaco se caiga. Y por eso, de estadísticas se habla de que de 10.000 fármacos, al final solo uno llega a ser el bueno. Entonces es difícil, pero bueno, seguiremos y ojalá. Una última pregunta. No sé la media de edad del grupo de tu equipo, pero no superaba la treintena, ¿no? No, la verdad es que el grupo, bueno, está formado por unos 4 o 5 alumnos predoctorales, o sea, como yo, que estamos haciendo la tesis, y luego tenemos otros 3, 4 doctores ya. Entonces, bueno, sí que somos jóvenes. Sorprende, ¿no? Sí, la verdad es que el grupo apuesta por gente joven y la verdad es que, bueno, va bien. ¿Y dónde te ves en 5 o 10 años? Pues ojalá siga avanzando, siga haciendo buen currículum, pueda avanzar en la investigación y bueno, y si algo de esto triunfa, pues ojalá poder aplicarlo. Bueno, vamos a seguir, porque después me gustaría hablar de otras cosas, de aspectos comunes, ¿no?, entre vosotros dos, y seguramente Lander Atutxa algo también nos puede aportar. Lander Atutxa es el coordinador de trasplantes en Guipúzcoa. Hay que decir que el Hospital Donostia, y corrígeme si me equivoco, es el centro de referencia en Euskadi de trasplantes de médula. Se eligen entre los hospitales que hay en la comunidad autónoma vasca y Donostia tiene esa especialidad o ese centro de referencia en médula. Queríamos completar la parte de la investigación con la parte clínica, ¿no? ¿Cuánto hay de realidad de lo que nos cuentan y cuánto hay ya de lo que materializable de todo lo que se va investigando, ¿no? Y sin duda alguna los trasplantes es uno de los ejemplos, ¿no, Ander? Sí, eso es. Ander. Desde luego, yo desconozco prácticamente vuestro mundo porque, bueno, pues lo que decís, lo que se investiga y lo que llega a la práctica clínica diaria, pues muchas veces hay mucha distancia y cuesta tiempo, ¿no? Y un poco cuando Miquel me llamó, pues era un poco en relación al trasplante de médula, centrarnos un poco sobre el trasplante de médula ósea, pues sobre todo también por el boom que ha habido en Irún de un poco de llamada hacia las donantes de médula, etcétera, y eso, y bueno, pues un poco, de hecho, un poco Miquel, pues mi charla o mi esto era un poco dirigir pues cómo se hace la donación, cómo se hace uno donante, qué técnicas hay y un poco dar datos generales que actualmente pues hay en el mundo. Para eso he traído un poquito una para dirigir un poco unas cuantas diapositivas, ¿vale? Iremos rápido, me podéis interrumpir cuando queráis. Porque habéis notado el boom vosotros también. ¿Habéis notado el boom en los trasplantes
trasplantes. Creo que ha habido más de 300 donantes, si no me equivoco, en la campaña que puso en marcha el BAT. Sí, eso es. Llamadas ha habido muchísimas, ha habido, calculo, más o menos unas 1000 llamadas o Son llamadas de preguntas, de donantes, de dudas. Sí, eso, de cómo hacerse donante. Prácticamente, pues ahora, como sabéis, las redes sociales en eso, pues, ayudan. Entonces, bueno, pues a raíz del caso de Irún, otras veces ha sido del Goibar. Bueno, pues, normalmente cuando afecta a alguien esto, pues se hace un llamamiento y las redes sociales en eso son una buena herramienta y se ha notado un montón el llamamiento ese, sí. Y bueno, pues queríamos hacer un poco repaso de lo que se está haciendo, ¿no? Cuando tenemos un poco, ese va a ser el esquema de los tipos de donante, las técnicas de obtención de progenitores hematopoyéticos y como luego, pues luego quién puede ser donante y cuáles son los criterios, ¿no? Un poco los tipos de los tipos de trasplante. Por un lado tenemos el autólogo, es decir, el trasplante autólogo, como dice el nombre, es yo tengo una enfermedad, en principio con quimioterapia, tratamiento, lo que se hace es limpiar nuestro cuerpo de esas células, se coge una muestra de médula ósea, se da otra tanda de quimioterapia y luego se hace un autotrasplante, es decir, tejido de uno mismo, ¿vale? Y en otro lado lo tenemos el alogénico, es decir, que cuando tenemos un tejido de otro donante que no sea nuestro propio. Entonces aquí tenemos dos opciones, que uno sea el emparentado, es decir, que el donante sea parentesco nuestro, familiar, y el no emparentado, es decir, un donante pues, del mundo, ¿vale? Respecto al autólogo, más o menos se hacen 2/3 de los trasplantes son autólogos, se da tratamiento, se cura parcialmente, se saca una muestra de esa médula ósea y cuando se infunde otra vez, ¿vale? Se hace normalmente por aféresis. El trasplante alogénico emparentado, como dice el nombre, es un trasplante de familiares. Se busca, cuando tenemos un paciente enfermo, se hace la búsqueda del donante. Normalmente, donde más posibilidades tenemos de encontrar al donante idóneo es las primeras líneas, es decir, los padres o los hermanos, ¿vale? A partir de ahí, la probabilidad de encontrar donante compatible con nosotros en la familia, pues ya es como un donante mundial, ¿vale? Y más o menos se hace un 25-30% de trasplantes de médula emparentados, ¿no? O familiares. Y luego tenemos, bueno, pues el trasplante alogénico no emparentado o el del donante altruista, es decir, nosotros nos hacemos donantes para cualquier persona del mundo, ¿vale? Y estos, pues más o menos suponen el 70-75% de los trasplantes de médula que se hacen en la actualidad. ¿Qué técnicas hay un poco que se utilizan para sacar esos progenitores, esas células madre de donde se puede hacer el trasplante? Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es un poco qué es lo que se quiere sacar con esas técnicas. Si lo que se quiere sacar es las células madre o las células progenitores hematopoyéticos. Es decir, son las células madre, lo que vemos ahí, que tienen capacidad de dividirse en todas las células que componen la sangre, ¿vale? Por un lado, pues glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas, ¿vale? Y esas células madre normalmente suelen estar en la médula ósea. Y la médula ósea es la parte interna de los huesos largos, ¿vale? Ese es donde están las células madre. Y tenemos que acceder a coger esas células para poder hacer el trasplante, ¿vale? ¿Qué tipo de donaciones tenemos? Pues por un lado, la donación de médula ósea, la donación por medio de aféresis o de sangre periférica y luego la donación de cordón umbilical, ¿vale? Estas son actualmente las 3 vías de donación de progenitores hematopoyéticos que se está utilizando. La primera de ellas, esta es la de la punción de médula ósea. La que menos se utiliza, digamos, luego veremos las estadísticas, es la de sangre cordón umbilical, pues bueno, pues porque es difícil de extraer, las células que se consiguen son de peor calidad y son difíciles de mantener en criopreservación, es decir, congeladas. Una vez descongeladas se pierden mucha cantidad de células trasplantables. Por lo tanto, se utilizan mayormente
las dos técnicas, la de punción y la de aféresis. Dentro de la punción, tal como el nombre indica y como se ve en la foto, lo que se necesita es hacer una punción de la médula ósea, la punción de huesos largos, ¿vale? Para eso, aquí lo que se utiliza es una anestesia general, por lo tanto necesitaremos ingresar un día en el hospital, se prepara en quirófano, se hace con anestesia general, se hace la extracción, una noche se pasa ahí y al día siguiente se va a casa. ¿Es agresivo? Sí. Sí, a los donantes siempre le decimos, hay que decir la verdad, porque desde la televisión y las redes sociales se dice que es un pinchazo nada más y es algo más que un pinchazo. Es verdad que normalmente el riesgo, la complicación más habitual suele ser dolor, que con analgésicos antiinflamatorios se controla, pero es verdad que no es tan fácil como sacarse un tubito, como se suele decir. Y bueno, pues genera o implica un poco de compromiso con esto, ¿no? Y esto es lo que se consigue. Esto es una bolsa de progenitores hematopoyéticos o que llega a nuestro hospital o que mandamos al hospital donde está el paciente o el receptor de nuestro donante, ¿vale? La segunda es la aféresis. Digamos que es una técnica un poco menos cruenta porque, tal como veis en la imagen, pues es como una diálisis, un catéter que entra por una vena, la sangre va hasta la máquina y la máquina es capaz de diferenciar las células que queremos trasplantar y las demás que no queremos que se trasplanten se vuelve hacia el torrente sanguíneo, ¿vale? Esta es una de las máquinas que se utiliza para la obtención de progenitores. Ahí veis la bolsa abajo, pues cómo está recogiendo los progenitores que luego se van a trasplantar, ¿vale? Y por último, lo que hemos dicho, que un poco todavía se usa, pero sí que hubo un boom con la sangre cordón umbilical para el cáncer de mama, etcétera, pero se vieron que los resultados no eran buenos y más o menos se desechó. Y todavía se usa, pero es el que menos se utiliza para la clínica, ¿eh? Y nada, pues en el momento de que tengamos un parto, pues sacar sangre del cordón umbilical, en ese momento es donde tenemos ahí la mayor cantidad de sangre de progenitores hematopoyéticos y se congelan en nitrógeno líquido en un registro mundial para algún paciente que lo necesite. Solo se puede en partos. Solo en partos. Sí, esto sí, solo en partos, eso es. Siguiente. Y más o menos ahora un poco resumir los datos que actualmente hay en el mundo. Y bueno, pues ya somos más de 35.000 donantes en el mundo de donantes de médula ósea o sangre periférica, ¿vale? Y más de 700.000, casi 800.000 de sangre cordón umbilical. En total, pues hay unos casi 36 millones de donantes en el mundo disponibles para el paciente o para nosotros en algún día, si es que lo tenemos, pues si tenemos algún tipo de cáncer de médula o de hematológico, pues están disponibles todos esos para poder ser alguno de nosotros, pues si es compatible con nosotros, ¿no? Y esta es un poco la evolución que en el mundo, como veis, pues bueno, pues cuando se empezó, pues prácticamente llegaba a los 5.000 y bueno, pues gracias a campañas de donación, etcétera, pues como veis la curva es exponencial, va aumentando año a año. Respecto a los números de España, que es el REMO, quien gestiona un poco las búsquedas de aquí de España. Bueno, pues en España ya somos más de 400.000 donantes de médula ósea y bueno, Euskadi en ese sentido pues aporta unos 14.000 o 15.000 más o menos donantes a ese pool de donantes. Respecto al cordón, pues como veis, en los años 2008-2009 fue el boom, un poco porque se empezó a tratar cáncer de mama, diferentes cánceres con estas células, pero se vio que los resultados no eran prometedores, eran bastante escasos y ahora vamos cortando, sí, ya está. Y un poco, pues ahora más o menos está el desuso aunque se usa, ¿vale? Y un poco cómo se hace uno donante.
Vale. La franja de edad es de 18 a 40 años, un poco igual lo más curioso. ¿Por qué 40? Pues porque los donantes con mejor de calidad de tejido para trasplante son los de 18 a 40 años, nada más por eso. Normalmente se registra en esa página web, se hace una entrevista que contamos más o menos lo que he contado ahí, y de esta manera se manda un tipaje HLA, es decir, nuestro DNI genético, se manda a ese registro y con eso entramos en un registro donde estamos disponibles para cualquier persona del mundo. No nos podemos hacer donantes para una persona en concreto, ¿vale? Y esa llamada podemos estar ahí en espera, pues 1 año, 5, o lo más probable es que no nos llamen nunca, porque encontrar un donante compatible es complicado. Y creo que poco... Tengo varias preguntas, no sé si alguien tiene preguntas, pero efectivamente, ¿no?, que conviene aclarar eso, que una persona no puede ser donante de otra persona, sino que hay que buscar la compatibilidad. Eso es. ¿Y en qué probabilidad existe esa compatibilidad de que pueda ocurrir en un tiempo cercano o en un espacio geográfico cercano? Ahora las búsquedas, que cuando se activa una búsqueda de donante para un receptor, normalmente hasta que se encuentre el donante idóneo, pues suelen ser unos 30 días o así de búsqueda. Se encuentra casi en el 95 casos de los casos así, se encuentra un donante compatible, y hay un pequeño porcentaje, pues, de pacientes que desgraciadamente fallecen en ese tiempo de búsqueda, pero al final, pues hay otras técnicas de emparentado haploidéntico, etcétera, pues digamos que casi el 98% de los pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea consiguen tener donante. Y ya la misma pregunta que les he hecho a los predecesores, de esto, ¿cuánto llega a la realidad? Es decir, de las personas que se han ofrecido como donantes, ¿cuántas terminan siendo realmente donantes? Pues siempre que hay un poco de decalaje, de caída al final de la gente que llama por teléfono informada a pedir información a donante real, pues bueno, pues un poco hacer los números. Pues si hay más o menos 1000 llamadas, realmente a los que acuden al hospital a hacer la entrevista y a sacar la muestra, pues son un 30%, y de esos 30%, lo que luego realmente, si es que llaman para ser donante, pues al final llegan a ser 20% o así, porque bueno, pues porque tienen ideas de que yo quiero ser donante para una persona concreta, no estoy en el mejor momento de mi vida, etcétera, pues, y luego, bueno, las posibilidades de que un donante pueda ser un donante real, pues son unas entre 1 millón o más o menos, y luego dependiendo de la raza también, que eso pues afecta a la hora de buscar 1 entre 1 millón. Más o menos. Pues no sé si hay preguntas. Estamos en este tiempo de preguntas, por si alguien tiene algo que... A cualquiera de ustedes, por participar, si alguien tiene alguna cosa, si no, podemos aquí seguir preguntando. ¿Alguien tiene algo? Levante la mano y con la mascarilla lo podemos hacer. Bueno, hablando de la mascarilla, yo os quería preguntar, ¿el COVID cómo os ha convulsionado este momento en la investigación? Y la pregunta sería más bien centrada tal vez en vosotros, pero si el COVID ha desplazado la investigación oncológica. No sé si nos podemos... Sí, perdón. El micrófono. Sergio. Bueno, pues... ¿Cómo os ha afectado? Nosotros cerramos el laboratorio de un día para otro, prácticamente, ¿no? O sea, nos llamaron que entrábamos en un parón, el 18 de marzo, creo que era, o 14 de marzo, no sé cuándo era, y paramos todas las investigaciones que teníamos activas, todas. De hecho, teníamos un montón de cultivos de células en marcha, que fuimos un lunes corriendo y deprisa a sacar todo, a meter en nitrógeno líquido las células para que no se nos mueran, y lo paramos todo. Entonces, en la parte de investigación oncológica, pues hemos estado prácticamente 3 meses largos parados, ¿no? No hemos parado en otras actividades relacionadas con COVID, porque bueno, pues al final, dentro de un poco los centros vascos de investigación, pues hubo una serie de llamadas y pudimos colaborar con Osakidetza en preparación de transportes virales. Entonces abrimos el laboratorio también casi de un día para otro para poner a servicio lo que podíamos aportar nosotros en el tema de la pandemia, ¿no? Entonces estuvimos trabajando, hemos preparado 40.000 unidades de una mano, porque claro, mi laboratorio es de investigación, no está pensado para fabricar a nivel industrial. Entonces, pues nada, estuvimos allí como locos, rayando tubitos para poder hacer 40.000. 40.000 uno a uno. ¿Cuántas personas? Pues entre 6 y 9, depende.
Sí, sí. Ha habido trabajo. Salieron ampollas. Yo soy piragüista y solo tenía ampollas en las manos, pero salen ampollas de pipetear tubitos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que fue una gozada, ¿no? Porque saber que puedes aportar ahí, y cuando todo el mundo estaba en casa, pues yo podía ir a trabajar y aportar, y bueno, y la verdad es que la gente se volcó con el tema y está muy bien. Bueno, y es curioso cómo de repente se ha reposicionado la investigación, ¿no? Y la salud, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta de alguna manera, Sí, ¿no? ¿Cómo ha cogido esa primera Pues un ejemplo, yo estaba trabajando en otros proyectos que igual tienen menos relación con la parte de ese otro 50%, ¿no? Estaba haciendo tratamientos ultravioleta para alimentos, por ejemplo, ¿no? La bioingeniería no solo es salud, también hay una parte importante en la parte de alimentación, ¿no? Compuestos activos, luego toda esa parte, ¿no? Y de pronto, pues todo el mundo ahora quiere vender equipos de ultravioleta, porque son lo que realmente esteriliza superficies, es el ultravioleta, ¿no? Entonces, pues estamos ahora reconvirtiendo nuestro laboratorio a un laboratorio de análisis de virus, que no habíamos trabajado en virus prácticamente nada, para poder dar servicio a las empresas que están desarrollando esos equipos, para poder caracterizarles los equipos y decirle efectivamente el tuyo funciona o no funciona, lo que sea. Entonces, pues nos ha supuesto un cambio de ciertas líneas de investigación. Y Ander, el glioblastoma, ¿se ha detenido la investigación? ¿Se ha replanteado? Pues a nosotros nos pasó un poco parecido. O sea, cuando llegó todo esto fue de repente el cierre del laboratorio, se fomentó siempre el teletrabajo y se dejaron las líneas que realmente necesitaban de estar ahí, pero el mínimo trabajo posible. Entonces, claro, también hubo un parón muy grande en ese sentido. Y es verdad que 3 meses en investigación es muchísimo tiempo y eso nos afectó. Lo que pasa es que también, como dijo, nosotros también participamos en esto de preparar el medio para todo lo de diagnósticos del COVID y durante 2 semanas estuvimos trabajando, todo era voluntario, todas las personas vinieron, gente que ya estaba en su casa y estaba parada para colaborar a eso, a preparar medios para el diagnóstico, cuando hubo todo este boom. ¿Cómo se ha volcado, verdad, la comunidad científica, ¿no? También en investigación? No sé si Lander ¿quieres aportar algo ahí? Si a vosotros en términos de donantes, si os ha afectado. En la práctica clínica, yo soy intensivista de formación y bueno, pues ha supuesto un reto para el hospital porque hasta el hospital se ha colapsado, el número de trasplantes han bajado significativamente, ahora se están retomando y bueno, pues como había que gestionar también, hablando del mundo de la médula, pues progenitores que venían de otros países, etcétera, pues la manipulación y eso pues ha sido complejo, muy complejo. Muy. Por cambiar de tema, y también antes has hablado de la parte económica, ¿no? Los famosos recortes en sanidad o en investigación en este caso, ¿en qué os afectan en el día a día? O sea, ¿en qué se percibe esos recortes o esas limitaciones económicas que no sé si las hay, si las notáis? Bueno, las llevamos sufriendo años, ¿no? O sea, yo creo que, además, parte de mi labor es la docencia también, soy profesor de la Escuela de Ingenieros de Bioingeniería y veo como todos los años pues, mucha gente con muchísimo talento pues tiene que irse fuera porque aquí mal vive, ¿no? Un poco, o sea, una persona que está haciendo la tesis pues tiene una beca de 1000 y algo euros, no sé si será el caso, pero suelen andar becas de 1000 y poco euros, que es una persona que está buscando soluciones, como es tu caso, ¿no? Soluciones contra el glioblastoma, ¿no? Es una enfermedad tremenda y al final luego ves los de Sálvame que están cobrando unos sueldos indecentes y a mí se me eriza el pelo, ¿no? Entonces, pues esos recortes han ido viniendo poco a poco y cada vez está peor. Es cierto que se ha visto con todo esto una especie de repunte, ¿no? Tanto en Madrid como en Europa como en Euskadi ha habido un montón de convocatorias súper rápidas, la verdad es que se han volcado y bueno, yo quiero pensar que hay un cambio de tendencia, ¿no? Que vamos a valorar cosas que igual antes no se valoraban. Como ahora valoramos tomar un café en un bar, que antes no podíamos tomarlo y de repente todo el mundo se volcó a los bares, pues a ver si en investigación pasa lo mismo y no es una cosa puntual hasta que pase la pandemia, que en cuanto tenemos fútbol y cerveza se nos olvida todo, entonces pues bueno, si conseguimos que no se nos olvide y que la investigación tenga el papel que debe tener, pues yo creo que nos irá un poco mejor, ¿no? Ander, si quieres completar. Sí, yo por explicar mi caso, porque como yo soy investigador predoctoral, pues lo puedo contar así de primera mano. Yo tengo la suerte, y digo suerte porque no debería ser suerte, pero en nuestro mundo es suerte poder tener una ayuda predoctoral, una beca, entonces poder estar haciendo la tesis doctoral cobrando, porque hay gente que ni siquiera está cobrando, entonces cobrando eso, un sueldo pues que tampoco es muy grande. Entonces
Claro, tú lo O sea, haces. estudiante de por vida casi, ¿no? Porque lo que pasa en este mundo muchas veces es la falta de estabilidad. O sea, todo esto funciona con becas. Porque una vez que tú terminas tu doctorado, luego pasas a ser postdoctorado. Y existen becas postdoctorales. Y otra vez, tienes que buscar, para trabajar, digamos, tienes que buscar financiación, siempre. No es como otro trabajo en el que tú vas, te pagan y tal. No, no, aquí tú tienes que trabajar para buscarte tu dinero. Y eso es lo que muchas veces la gente no sabe, bueno, hasta que luego llegas a cierto nivel y ya puedes montar tu laboratorio. Pero aún así, cuando eres jefe de laboratorio también tienes que pedir proyectos, que ese es el dinero que te va a permitir contratar a gente, realizar experimentos. Por eso decía que esto de la investigación es toda la vida, sacrificio, buscar dinero, todo eso. Eso aquí, claro, en otros países pues está mejor, por eso muchas veces gente se va, luego vuelve, pero es un poco... Ya el buscar trabajo, el buscar dinero es un trabajo ya, ¿no? Sí, sí, De por sí, claro. buscar la beca ya es un Yo creo que full time. sí, sí, para investigación la gente busca la financiación. Buscar es mandar proyectos, redactarlos Eso es. para conseguir una financiación. Eso es, y que sean atractivos, que te consigan dar el dinero, que saque resultados para que eso se mantenga y intentar innovar, todo eso. Bueno, nos quedan 5 minutos. Estamos en tiempo, todavía tiempo de descuento, pero si alguien quiere preguntar, bueno, yo os tengo que preguntar por ahí, ¿no? Porque es la pregunta que todos nos hacemos. Cuando hablamos de investigación en cáncer, ¿se puede hablar de esperanza? ¿Hasta dónde podemos hablar de esperanza? ¿Será crónica la enfermedad algún día? ¿Cómo lo veis? Ander. Pues, a ver, todo esto es muy difícil porque las cosas cambian de un día para otro en realidad. Hay muchísima gente trabajando en muchísimos tipos de tumores. No todos los tumores son iguales. Hay tumores muy complicados. Yo creo que el caso del glioblastoma es uno de ellos. Es muy complicado y a la vez eso está bien porque tienes muchas puertas abiertas y muchas posibilidades. Y luego hay otros tipos de tumores que son más sencillos o con los que ya se ha avanzado más y, por ejemplo, está el claro ejemplo de la inmunoterapia. Eso es una cosa nueva que lleva unos años y cuando surgió el concepto inmunoterapia, que es atacar las células del cáncer mediante el sistema inmune, o sea, programar el sistema inmune para que lo ataque, salió como casi de un día para otro y enseguida se puso todo el mundo a investigar en ello. Entonces, yo creo que por ahí... Que el mismo cuerpo sea capaz de vencer al cáncer. Por ejemplo, eso para mí fue un hito, pero es que cada día sale una cosa nueva. Y cuando sale esa cosa nueva, lo que te digo, se publica y otros investigadores de todo el mundo utilizan esa información para trasladarla a su tumor y a ver si funciona. Entonces, esto es una continua propuesta de ideas y de tratar de enfocarla hacia los distintos tipos de tumores. Entonces, cada día esto cambia. Cada día sale un concepto nuevo, cada día se prueban cosas nuevas y hay cosas que funcionan realmente. ¿Esperanza sí? Sí, yo creo que sí, hay cosas que funcionan realmente. Por ejemplo, el caso del melanoma. La inmunoterapia ha avanzado muchísimo y el melanoma responde muy bien a eso, por ejemplo. Sergio, para terminar, la pregunta también. Y no sé si tal vez tenemos la sensación de que se investigan pequeñas parcelas que no están muy intercomunicadas entre sí, o todo lo contrario, ¿no? No, yo coincido un poco con lo que decías, ¿no? O sea, hay una red internacional de gente buenísima trabajando en esto. Claro, ¿qué ocurre? Que lo decías también, hay muchos tipos de cánceres que tienen una tipología totalmente distinta, cada paciente es diferente, pero bueno, la masa crítica que está trabajando en esto es brutal. Entonces, el resultado se ve en la gente que se acaba recuperando, ¿no? Yo creo que pues, va subiendo, lo que decimos ahora de médula, ¿no? El 98% de gente ha conseguido un trasplante y supera la enfermedad. Entonces, bueno, sí es cierto que la parte que hacemos nosotros, y opinión a mucha gente, está más siempre en la terapia, no tanto en el origen, que es lo que quizá, igual en mi caso, porque yo estoy en la otra parte, ¿no? Tú igual estás más en la parte de otro lado, ¿no? Pero nuestra investigación está más orientada a la terapia, o sea, a cómo hacer que la gente se cure mejor. Pero en nuestro caso, por ejemplo, no estamos estudiando el origen del cáncer. ¿Por qué una persona de repente que está sana, como el caso de Vikendi, un tío deportista y tal, de repente, de un día para otro, yo estuve con él el domingo, es que y el lunes le ingresaron al hospital, y el domingo estuve con él y era un chaval que estaba ahí con nosotros. Entonces, ¿por qué una persona así de repente tiene cáncer? Entonces, eso es lo que quizá a mí me da pena no poder apoyar ahí, ¿no? Estamos en la otra parte, la parte más de la terapia y cómo el paciente que se recupere mejor y que sea más efectiva la terapia. Y esperanza, sí. Sí, yo siempre, Sin duda. siempre vaso medio lleno. Bueno, pues es que ricasco, Lander Atutxa, Ander Sáenz y Sergio Arana, por vuestras aportaciones.
por vuestros mensajes y por todo lo que hemos aprendido también en esta horita corta, porque hubiéramos preguntado muchísimas cosas más, ¿eh? A buen seguro. Os quiero recordar que estamos en la Semana contra el Cáncer, estamos buscando apoyos económicos y periódicos, sobre todo, en una captación de socios. O sea que si alguien tiene intención de hacerse socio de la asociación aquí en el Bidasoa, bueno, que durante toda esta semana tiene la oportunidad, tenemos folletos ahí, así que también quería cerrar con este mensaje. Es que recasco,